Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por 2 pulmones y una serie de vías respiratorias que los comunican con el medio externo, es decir, con el medio ambiente. En principio, las vías respiratorias superiores, que pertenecen a las cavidades nasales, los senos paranasales y la faringe, son la primera parte, digamos, del sistema respiratorio, y las segundas, que son las vías inferiores, pertenecen a la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos respiratorios. Dentro de este sistema vamos a ir como en el sistema digestivo de arriba abajo, ¿vale? Entonces las cavidades nasales son conocidas también como fosas nasales y están divididas en 3 regiones. Está el vestíbulo nasal, que está tapizado por delante por la epidermis, es un epitelio plano, por tanto estratificado queratinizado, y más atrás por un epitelio plano estratificado no queratinizado. La región respiratoria, que es la parte más extensa y está tapizada por la mucosa respiratoria, y la región olfatoria, que se encuentra en el tercio superior de la cavidad nasal y que también se encuentra tapizada por una mucosa especializada y denominada la mucosa olfatoria. Tenemos también la región respiratoria. Esta región forma la mayor parte de las cavidades nasales y está revestida por la mucosa respiratoria, que posee un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, que por tanto es un epitelio denominado respiratorio, con células caliciformes que sintetizan y secretan el moco. Además, la función principal del epitelio respiratorio es, por tanto, calentar, humedecer y filtrar el aire que inspiramos, es decir, cuando los organismos que tenemos pulmones y demás, y por tanto que somos terrestres, introducimos el aire, necesitamos calentarlo, necesitamos que entre con la temperatura que nosotros tenemos incorporada en nuestro interior, porque evidentemente la temperatura exterior y interior no es igual, evidentemente. Y necesitamos también humedecer un poco ese aire y filtrar el aire inspirado también de todas esas partículas de polvo y demás, y por eso a veces se estornuda. Y humedecerlo, sobre todo también por el tema de los mocos y otro tipo de sustancias que pueden ayudar precisamente a todo ese proceso de limpiado y también de hacer que el aire, pues si entrara a palo seco, de hecho, y normalmente os puede pasar haber oído lo de tengo la nariz como muy seca. Necesitamos que tenga cierta lubricación todos los orificios, tanto el que permite que salga todo nuestro sistema digestivo, todo aquello que no queremos, tiene que estar lubricado de alguna forma,
Y en el caso del sistema respiratorio, pues evidentemente la entrada de aire no puede ir tampoco sin algún tipo de lubricación. Dicho esto, la región olfatoria, por otra parte, también es importante porque la región olfatoria está tapizada por la mucosa olfatoria, que tiene un epitelio pseudoestratificado que contiene las células receptoras del olfato y que carece de células caliciformes. Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares que poseen una sola prolongación dendrítica que se proyecta hacia la superficie epitelial, donde forma una estructura bulbosa llamada la vesícula olfatoria, de la que surgen de hecho varios cilios. Asimismo, el conjunto de axones de las células receptoras olfatorias se agrupan para formar lo que denominamos el nervio olfatorio o el nervio craneal de tipo 1. Creo recordar que sí os definí en su momento cuando hablamos del sistema nervioso un poco cómo eran esas neuronas bipolares, así que si no las recordáis no os preocupéis, ir a ese vídeo y recordaréis un poco la forma que tenían por si no os lo imagináis. Insisto que de los nervios craneales juraría que os he hablado un poco. Os he mencionado, si no los he comentado, no os preocupéis que en algún momento lo hablaremos extensamente. Ya os he dicho muchas veces que tengo un máster de neurociencia donde otra cosa no, pero cosas del cerebro tengo para aburrir. Así que no os preocupéis que antes o después acabarán siendo contadas en este canal. Dicho este inciso, la lámina propia de esta región olfatoria, concretamente de la mucosa, que está compuesta del tejido conjuntivo que contiene esas glándulas olfatorias o glándulas también conocidas de Bowman, son glándulas túbulo-alveolares ramificadas serosas cuya secreción actúa como solvente para las sustancias odoríferas. Los senos paranasales normalmente son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal y, al igual que la cavidad nasal, están tapizados por una mucosa con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado llamado epitelio respiratorio que contiene células caliciformes. La faringe, por su parte, que se cruza la vía respiratoria y la digestiva en este punto, comunica las cavidades nasales con la laringe y la cavidad bucal con el esófago. Permite así el paso de aire y el de alimentos y actúa como la cámara de resonancia para la fonación. Se puede dividir, por tanto, entre regiones: la región superior o nasofaringe, la región intermedia u orofaringe y la región inferior o laringofaringe. La mucosa de la nasofaringe posee un epitelio cilíndrico estratificado ciliado. La mucosa de la nasofaringe posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que es parte del epitelio respiratorio, con abundantes células caliciformes, mientras que la orofaringe y la laringofaringe, el epitelio es plano y estratificado no queratinizado en estas, ya que están expuestas a los efectos abrasivos de los alimentos. La lámina propia posee abundante tejido linfoide que forma las amígdalas faringeas que pertenecen al sistema MALT, del cual ya hemos hablado previamente. Asimismo, tenemos la laringe, que está situada en el límite entre las vías respiratorias superiores e inferiores y es un órgano hueco formado por varias piezas de cartílago hialino y elástico, formando la epiglotis, por ejemplo, que protege las vías respiratorias inferiores y está vinculada además con el habla y con el canto. En nuestra especie, por ejemplo, es súper importante, pero también, por ejemplo, en otro tipo de especies para los lenguajes distintos que se forman, ¿vale? No solo el nuestro existe, también hay otros muchos mamíferos que utilizan otro tipo de comunicaciones y todos ellos están regulados en este punto. La mucosa forma dos repliegues que se proyectan hacia la luz de la laringe y reciben el nombre de pliegues vestibulares o pliegues vocales, que son las llamadas cuerdas vocales más comúnmente. La mucosa de la laringe, excepto en los pliegues vocales, está cubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, formando ese epitelio respiratorio también, que contiene glándulas seromucosas y folículos linfáticos. La superficie de los pliegues vocales está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Asimismo, la entrada de la laringe está cubierta por la epiglotis, que está formada por un cartílago elástico revestido por mucosa. La mucosa de la superficie lingual o bucal posee un epitelio plano estratificado no queratinizado, como ya vimos, mientras que en la superficie laringea es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Durante la deglución, la laringe se mueve hacia arriba y se apoya contra la epiglotis, impidiendo la comunicación con las vías inferiores, de manera que el alimento no puede entrar en los pulmones y, si en algún momento ocurre, que a veces pasa cuando no está una persona bien o ya tiene demencia y empieza a tener problemas de tipo neurológico y por tanto de este tipo de controles, pues al final a veces ocurre, ¿no? La tráquea es un tubo corto y flexible de unos 10 a 12 centímetros de largo y alrededor de 2 centímetros también de diámetro que transcurre por delante del
del esófago y permite el paso al aire. Posee unos 16 a 20 cartílagos hialinos, que son cartílagos de hecho denominados traqueales en forma de C, apilados uno encima de otro, que fortalecen la pared e impiden el colapso de la luz traqueal durante la respiración. Los extremos libres de estos anillos cartilaginosos incompletos están unidos en la región posterior de la tráquea contigua al esófago por músculo liso, dando el músculo traqueal y el tejido conjuntivo. La mucosa de la tráquea está compuesta también por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, denominado nuevamente epitelio respiratorio, que contiene células caliciformes y células basales, que son las células madre del epitelio, y posee una lámina propia del tejido conjuntivo con glándulas seromucosas y folículos linfoides. Los bronquios forman un sistema de tubos que se dividen repetidamente y se tornan cada vez más estrechos, de manera que la tráquea se divide en dos ramas que forman estos bronquios principales o primarios, y cada uno de los cuales se divide de hecho en bronquios lobares o secundarios, 3 en el pulmón derecho concretamente y 2 en el izquierdo, que se ramifican hacia los bronquios segmentarios o terciarios. Al principio, la pared de los bronquios tiene la misma estructura histológica general de la tráquea, pero cuando entran en los pulmones, siendo ya los bronquios intrapulmonares, la estructura de la pared bronquial cambia y los anillos del cartílago se reemplazan por placas irregulares de cartílago, conformando así conforme van a ir disminuyendo de tamaño, Conforme van disminuyendo de tamaño, debido a las sucesivas ramificaciones que se producen, las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes. El cartílago desaparece en el sitio donde la vía aérea se aproxima al milímetro de diámetro y a partir del cual el bronquio pasa a llamarse de hecho bronquiolo. La mucosa está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado o llamado epitelio respiratorio que contiene células caliciformes, células basales y glándulas bronquiales seromucosas que lo que hacen es producir el moco, así que aparecen también acumulaciones en el tejido linfático denominado tejido linfático asociado a los bronquios o también denominado PALT. Bronquios, bronquiolos. Los bronquiolos. Los bronquiolos más grandes son ramas de los bronquios segmentarios o terciarios y se ramifican para formar los bronquiolos terminales, que se dividen a su vez en los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos carecen en principio de cartílago y de glándulas, así que las células caliciformes son muy escasas y faltan por completo en los bronquiolos terminales. Los bronquiolos de mayor diámetro poseen una mucosa revestida con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple ciliado conforme se van estrechando. Los bronquiolos terminales están revestidos en un principio por un epitelio cúbico simple que posee células de la clara o células de clara dispersas entre las células ciliadas. Estas células de clara son células cilíndricas no ciliadas que presentan una región apical abovedada y característica de las células secretoras de proteínas, con un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi supranuclear, unos gránulos de secreción que contienen proteínas y muchas cisternas también de retículo endoplasmático liso. Secretan de hecho una lipoproteína que actúa como agente tensioactivo y que impide el colapso de la pared de la vía aérea, además de que están implicadas en la regeneración del epitelio bronquial. Los bronquiolos respiratorios, por su parte, o los bronquiolos terminales que se ramifican en esos bronquiolos respiratorios a fin de cuentas, que constituyen una zona de transición ya que participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso, poseen un diámetro reducido y están tapizados por epitelio cúbico simple, así que el epitelio de los segmentos iniciales contiene células ciliadas y células de la clara. El conducto isacoalveolar es que a partir de los bronquiolos sabemos que los bronquiolos respiratorios van a formar al final conductos alveolares que se ramifican varias veces y cuya luz se comunica con los alvéolos. Los conductos alveolares precisamente poseen un epitelio plano y terminan en fondos de saco que reciben el nombre de los sacos alveolares, que se encuentran rodeados por varios acúmulos de alvéolos. ¿Y qué son los alvéolos? Bueno, pues en los alvéolos se produce el intercambio gaseoso, es el punto donde se capta el oxígeno y se libera el CO2 en el efecto Bohr. Importante mencionarlo por aquí para que lo tengáis. Y entre el aire y la sangre lo que ocurre es ese intercambio, ¿no? A fin de cuentas se calcula que existen entre unas 300 y 400 millones de alvéolos en los pulmones de un adulto humano.
lo que proporciona una superficie de unos 100 a 150 metros cuadrados para el intercambio gaseoso. Los alvéolos contiguos están separados por tabiques alveolares, formando una delgada capa de tejido conjuntivo que contiene abundantes capilares sanguíneos, de manera que en los tabiques alveolares pueden encontrarse poros llamados poros alveolares o poros de Kohn, que conectan los alvéolos contiguos entre sí y permiten la circulación del aire. El epitelio alveolar es un epitelio plano simple o simple plano y está compuesto por dos tipos celulares, las células alveolares o neumocitos de tipo 1 y las células alveolares o neumocitos de tipo 2. ¿Qué tienen de diferencia este tipo de células o por qué son distintas entre sí? Bueno, pues que los neumocitos tipo 1 son células planas que ocupan un 90% de la superficie alveolar, pero representan solo el 40% del total de las células, porque los neumocitos de tipo 1 son los responsables del intercambio gaseoso. Son células que no son capaces, por cierto, de dividirse, mientras que los neumocitos de tipo 2 son células redondas que están dispersas entre los neumocitos de tipo 1 y constituyen el 60% de las células del revestimiento alveolar, pero debido a su forma solo ocupan alrededor de un 10% de toda la superficie, así que los neumocitos de tipo 2 pueden proliferar y diferenciarse en neumocitos de tipo 1, permitiendo el intercambio gaseoso y por tanto la entrada de oxígeno al organismo y la salida del CO2 que hemos eliminado por los efectos de la respiración, como ya os comenté en la bioquímica metabólica. Asimismo, los neumocitos de tipo 2 sintetizan el surfactante pulmonar, un punto también muy importante porque poseen en el citoplasma numerosos gránulos de secreción llamados cuerpos laminares que contienen una mezcla de fosfolípidos entre un 80 y un 90%, unos lípidos neutros y proteínas en un 10%, y su contenido forma el surfactante pulmonar en concreto, que es secretado por exocitosis hacia la luz de los alvéolos. Ese surfactante pulmonar es un agente tensoactivo que disminuye la tensión superficial alveolar y reduce la tendencia al colapso de los alvéolos durante la respiración. Esto era lo que os decía antes, que se generaba como una lipoproteína que era muy importante, que se daba en esos bronquiolos gracias a las cisternas y demás que había en el retículo endoplasmático liso, pues en gran parte es gracias a esto. Bien, dicho eso, los macrófagos alveolares son además muy importantes porque no forman parte en sí del epitelio alveolar, pero que se pueden encontrar tanto en el tejido conjuntivo del tabique alveolar como en el espacio aéreo del alvéolo. Así que los macrófagos alveolares derivan de los monocitos de la sangre y pertenecen de hecho al sistema fagocítico mononuclear o SFM, y estos macrófagos fagocitan partículas de polvo o microorganismos que han sido inhalados, así que algunos ascienden por el árbol bronquial y son eliminados con el esputo, ¿vale? Con la saliva, vaya. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.